Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te habla Nahuel Donoso, sirviendo junto con mi familia en Palabra Vida Argentina y también en nuestra iglesia local en Tesey, en zona oeste de Buenos Aires. Y en este momento quiero que me acompañes a abrir la Biblia, la Palabra de Dios, en capítulo 8 de Hechos. Y vamos a ver la historia de Saulo. Saulo es un gran conocido por el creyente. Quizás escuchaste en la escuela dominical, en alguna predicación, quizás pasaste por la Biblia y leíste su historia. Y es algo que llama la atención, es que el pasado de Saulo es tan conocido para el creyente. Y pensaban, y acompáñame también en este pensamiento. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 1 al 13. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El pasado del creyente, qué difícil es. El pasado de Saulo está escrito, todo el mundo lo puede leer. ¿Qué pasaría si en este momento alguien podría leer nuestro pasado? Sin embargo, lo que hace Dios en la vida de Saulo es algo que solo Dios puede hacer, y lo puede hacer mejor que nadie, y es cambiar su vida para siempre, para toda la eternidad. Sin embargo, podemos ver en el versículo 1 quién era Saulo. Dice el versículo 1 del capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Una de las cosas que podemos ver acá es que Saulo se presenta como un asesino, como alguien que pensaba bien en cuanto a la muerte, que asentía. ¿Y de qué muerte está hablando? Obviamente hablaba de la muerte de Esteban. Versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Qué historia la de Saulo, un asesino, alguien que en estos versículos podemos encontrar que no tenía ánimo ni sentimientos. Podríamos describir a alguien contrario a Dios. Sin embargo, fíjate que en esta historia podemos encontrar la iglesia y en un gran problema, la persecución, opresión, un gran acoso. Algo que podemos encontrar es que hay una ambigüedad. Acompáñame, versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Cómo en la persecución pueden haber hombres piadosos? Y esta palabra piadosos tiene que ver con temerosos de Dios, cautos, devotos a Dios. Y pregunto, ¿cómo podemos seguir amando a Dios aun cuando la
circunstancia es adversa. Obviamente en este pasaje podemos encontrar que a pesar de la persecución habían hombres piadosos. Dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres. La palabra asolar habla de maltratar, ultrajar. Esta expresión se decía mucho cuando entraban en una ciudad y la desmantelaban, o también tenía que ver cuando uno despedazaba un animal, otra bestia. Ese es el sentido de asolar. Lo que era el trabajo de Saulo era despedazar la iglesia. Ahora en esta circunstancia podemos encontrar que habían hombres piadosos. Pero vamos a continuar y vamos a dividir esta porción en 3 partes. Y los vamos a dividir en 3 peros. En este contexto aparece el versículo 4 y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El primer pero se detuvo aquí. Dice, fueron esparcidos, iban por todas partes predicando, contando, proclamando del Evangelio. Una de las cosas que podemos ver acá es que empezaron a sembrar el Evangelio. Dios empezó a utilizar la persecución. Dios, a pesar de que podía haber dolor, podía haber tristezas, porque lo que dice el versículo 2 dice, gran llanto sobre la vida de Esteban. Podía ver que esto lo podía utilizar para su gloria y que el Evangelio pudiera continuar. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora aparece en escena Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe era que en el capítulo 6 aparece sirviendo las mesas, con gran virtud, con gran corazón, pero también aparece en Hechos capítulo 21, versículo 8, como el evangelista. Sin dudas, la vida de Esteban influenció, quizás en el versículo 2, a esos hombres piadosos, por el cual lloraron acerca de la muerte de Esteban. Pero Felipe en esta parte de la Biblia aparece como alguien con un gran ímpetu. Recordemos que el contexto no es favorable y no es bueno para la iglesia, pero estaba dispuesto a proclamar y a que el Evangelio sea anunciado. Fíjate el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué increíble la obra de Dios. Dios tomó la persecución para que el Evangelio siga corriendo. El primer pero apareció en el versículo 4, pero acá en el versículo 9 aparece el segundo pero. Dice, pero había un hombre llamado Simón. Quizás en un contexto más desfavorable aparece otra persona en escena y es Simón. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10 dice, a este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Acá en la escena aparece alguien que practicaba la brujería o la magia negra. Podemos suponer que había engañado a la gente, la había sacado de sus casillas. Esta gente estaba aturdida, no entendía mucho la situación. Y el versículo 10 dice, a este oían atentamente, le prestaban atención. Acá en este pero entra Simón en escena, un engañador. Alguien que aún en la persecución era un protagonista. Y Dios va a utilizar la persecución y a esta persona para glorificarse. Fíjate el versículo 11, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Terminamos y vamos a concluir con 2 versículos. Dice, versículos 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe, y acá aparece el tercer pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres.
Versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos, sorprendidos. Vemos el primer pero, que fueron esparcidos, se sembró el evangelio. El segundo pero, hay un problema, hay una persona, pero Dios iba a utilizar esta situación. Y en el tercero aparece que esta persona que iba a impedir y que iba a engañar a la gente se iba a encontrar con el evangelio, con la fe que salva. En este momento, ¿qué contexto está viviendo? Quizás es opresión, dificultad, quizás hay una persona que está intercediendo, está interviniendo en el plan que Dios tiene para tu vida, pero déjame decirte que no hay un contexto tan desfavorable, no hay una persona, aunque quiera estar en contra de tus planes, que Dios no pueda utilizar para su gloria. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.